Hoy vamos a hablar sobre el libro de Dougal Dixon, Afterman, un libro sobre evolución especulativa. Pese a que yo soy creyente, no estoy en contra de la teoría de la evolución, ya que incluso reconozco que tiene las suficientes pruebas como para ya irrefutarlo. En este libro observamos una evolución, cabe aclarar especulativa, sobre el mundo dentro de 50 millones de años, pues el ser humano se ha extinto junto con otras especies de animales de hoy en día, como por ejemplo los leones, los elefantes, los caballos están extintos y han sobrevivido unos pocos animales que han evolucionado hasta dar los animales del futuro de este libro. Pero también los continentes han sufrido un cambio durante este tiempo. Como podemos observar en este mapa, África chocó con Europa, acabando con el mar Mediterráneo formando una cordillera de montañas. Australia se fusionó con Asia, formando nuevamente otra cordillera de montañas. Asia y Norteamérica se juntaron y Sudamérica se separó de Norteamérica, además de que se formaron otras islas como el archipiélago de Batavia, la isla de Lemuria o el archipiélago de Pacaus. Y este es el mundo dentro de 50 millones de años en el libro de Afterman, aunque cabe recalcar que a diferencia de Futuro Salvaje, otra obra creada por Dougal Dixon, este mismo no tenía en cuenta los cambios ambientales que sufriría el mundo con el movimiento de los continentes. Pero aún así vamos a revisar las especies que protagonizan este libro. Para empezar tenemos a los conejilopes, descendientes de los conejos. Los conejos son animales bastante adaptables a cualquier tipo de ambiente, además de que pueden sobrevivir junto con humanos, por lo que podrían sobrevivir a su extinción. Estos, una vez evolucionados, adquirirían una forma similar a la de los actuales ciervos. Estos se reproducirían tanto que producirían tanta descendencia, tanto que se expandirían por grandes partes del mundo. Tanto desiertos como tundras estarían llenos de ellos. No tendrían tanta competencia por el alimento y ocuparían el nicho dejado por los venados. Los conejilopes son animales bastante abundantes, por lo que definitivamente habría un depredador que se querría aprovechar de esta fuente de alimento. Cuando una fuente de alimento es bastante abundante, siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar de ella. En este caso es el falango, descendiente de las ratas. Las ratas, al igual que los conejos, son animales bastante adaptables a cualquier tipo de ambiente, además de sobrevivir con los humanos y de producir mucha descendencia. Y estos, al evolucionar, adquirirían una forma similar a las de los depredadores extintos y ocuparían el nicho dejado por ellos. Sus incisivos se convertirían en colmillos para desgarrar la carne, y su principal fuente de alimento serían los conejilopes. De igual manera, habrían distintos tipos de depredadores ratas. De otros animales de los cuales podríamos hablar estarían el sapo hoja, el cual ha desarrollado una estructura carnosa con forma de hoja, con la cual la usa para camuflarse, junto con su lengua en forma de lombriz para atraer presas. Otro animal sería el chirino, descendiente de las ardillas. Las ardillas han desarrollado un cuerpo estirado similar al de una oruga, la cual utilizan para alcanzar las bellotas. En este caso el chirino se agarra de las ramas con sus patas traseras y agarra las bellotas con sus patas delanteras. Y otro de los animales más populares del libro sería el cañizanco o redsteel, descendiente de animales como los mustélidos. Este cazaría animales como peces de forma similar a las garzas. En este caso sus patas tendrían unos pelitos que sirven como unos sensores detectores en el agua, con los cuales puede sentir la presencia de un pez o algún otro animal cerca de él. Con ese sentido, el cañizanco puede cazar a ese pez para después alimentarse. Yéndonos a los bosques de coníferas, el animal más grande que estaría en estas regiones sería el capricornio, descendiente de los antílopes africanos, los cuales emigraron hacia el hemisferio norte y un grupo de ellos fue a los bosques de coníferas donde dio origen a los capricornios. Sus cornamentas en este caso aumentaron en tamaño y llegaron hasta la frente del hocico, funcionando casi como los incisivos. Hay varias especies de capricornios: el capricornio común, el capricornio acorazado y el capricornio acuático. En el resto del bosque de coníferas habitan animales más pequeños, como podría ser la ardilla de cola espinosa,
una ardilla que ha desarrollado una coloración similar a la de los extintos zorrillos, solo que en la cola, en forma de defensa, ha desarrollado púas similares a los de los extintos puercoespines. Tendríamos después el capincel, una especie de ardilla, el cual ha desarrollado sus dientes de tal forma en las que han crecido para perforar la madera de los árboles, siendo este uno de los animales más destructivos del bosque de coníferas. Los castores modernos de la actualidad han evolucionado y sus patas traseras se han fusionado con sus colas, formando una estructura similar a la de los pinípedos. Esta estructura les ayuda al nadar y curiosamente no interviene en la recolección de alimento y en la construcción de sus madrigueras. Y después tendríamos el ratolín, una especie de ratón, el cual es arborícola, ya que gracias a su cola y a sus garras puede trepar los árboles para alimentarse de piñas y de otros tipos de nueces. El gigantílope lanudo es un pariente cercano de los capricornios. En este caso es descendiente de los antílopes africanos que emigraron hacia el hemisferio norte. En este caso es un gran antílope que ha acumulado una gran masa corporal, sumado a grandes cantidades de grasa que lo mantienen caliente durante las bajas temperaturas, junto a un gran pelaje que lo asemeja demasiado a los mamuts que hace algunos años han poblado estas tierras. En este caso, gracias a sus cuernos y a su gran tamaño, es un animal tan masivo que pocos animales se atreven a atacarlo. A pesar de eso, el gigantílope lanudo tiene su depredador natural, el cual es el barbudote. El barbudote es una especie de rata depredadora, aunque esta más robusta. En este caso, tiene un dimorfismo sexual. Las hembras tendrían unos dientes de sable, pero en este caso los dientes de sable han aparecido entre este tipo de ratas depredadoras. Mientras tanto, el macho no posee estos dientes, por lo tanto se parecería más a los osos polares que alguna vez habitaron esta región. El marmonillo es un pequeño roedor descendiente de los lemmings que vive en el hemisferio norte. Este sería un pequeño animal, cuyo depredador principal es el pájaro calzado, que es un animal descendiente del cuervo, que ha ocupado el nicho de las águilas. Mientras tanto, en el hielo marino estarían animales como la alca marítima, que serían unas especies de aves similares a las extintas alcas gigantes. Estas han evolucionado de tal forma en la que nos recuerda a la de los extintos pingüinos. Su principal depredador es el piterón, una rata depredadora marina que ha evolucionado de una forma similar a la de los pinípedos. Otro tipo de rata depredadora marítima sería el asimetrón, el cual sería similar a las morsas. Su nombre es asimetrón debido evidentemente a la asimetría que se encuentra en sus colmillos. En este caso, las hembras tendrían los dos colmillos apuntando hacia abajo, mientras que los machos tendrían uno de sus colmillos apuntando hacia adelante. Mientras tanto, a las cercanías de la Antártida encontramos a los pingüinos, los cuales han evolucionado de tal forma en la que nos recuerdan a unos animales marinos, como este es del caso de los cetáceos. En este caso tendremos primero al marfín, una especie de pingüino que ha evolucionado de manera similar a los delfines, que es una especie de ave que ha perdido completamente la capacidad de volar y ha mejorado su capacidad de nadar, evolucionando de tal forma de que ha pasado a ser una ave vivípara. De esa forma no tiene que salir del mar para poder poner sus huevos, sino que puede dar a luz a crías vivas. Y otro animal sería el vórtex, que sería el animal más grande del futuro de Afterman. Este ocuparía el nicho de las extintas ballenas. Mientras tanto, en las cordilleras de las montañas que se formaron tras el movimiento de los continentes, encontraremos a los chibones, que serían una especie de capricornios con un dimorfismo sexual, ya que los machos poseerían unos cuernos de manera similar a los platos en el sentido de que son planos, mientras que las hembras poseerían unos cuernos más puntiagudos, ya que les servirían para defender a sus crías de su principal depredador, la carraca, que sería una especie de mustélido que ha evolucionado de manera similar a la de los leopardos de las nieves. Dentro de los desiertos encontraríamos a la liebre coliplana, que es una especie de roedor que, como su nombre indica, tiene una cola plana. Y este excava en madrigueras para esconderse de sus depredadores, como podrían ser el tiburón del desierto,
que a pesar de su nombre, no está relacionado en lo absoluto con los tiburones, sino que más bien es un pariente de la musaraña. Y este tendría una forma similar a las ratas topo, y este excavaría en madrigueras para alcanzar a sus presas. Otros animales que podríamos mencionar del desierto serían el diablo saltón, que es una especie de depredador que cazaría pequeños mamíferos y pequeños reptiles. O por ejemplo sería el escupidor pie de pluma, que es una especie de roedor que se alimenta de plantas venenosas, y después de alimentarse de estas, en situaciones de mucho peligro, en el riesgo de morir deshidratado, en forma de toxinas de su saliva, expulsan las toxinas de las plantas que ha consumido. En cuanto a animales más grandes en el desierto, podríamos encontrar el saltón del desierto, que sería una especie de descendiente del jerbo. Este ocuparía el nicho abandonado por los camellos o los dromedarios. Este es un nicho bastante difícil de tomar. Para el saltón del desierto tuvo que adaptarse de tal forma en la que pueda caminar largas distancias en el desierto sin comida ni bebida por varios días. En este caso su cola sirve para almacenar grasa para viajes de grandes días. Mientras que tiene dos formas. En su forma desnutrida es en la que camina en cuatro patas, mientras que en su forma completamente robusta, este salta de manera similar a los extintos canguros. Otro animal sería el cusimán, que ocuparía el nicho de los coyotes. Es un descendiente de la musaraña y es uno de los pocos animales carnívoros grandes en el desierto. Y ya para terminar con el desierto, hablemos sobre los desiertos de Norteamérica, en donde encontraríamos animales como el chuparraíces, un descendiente del pichiciego, que es capaz de hacerse bolita para esconderse de los depredadores. Y finalmente, el lagarto de aleta, que es una especie de lagarto que ocupa el nicho dejado por los correcaminos, ya que este con su forma aerodinámica puede correr, cosa que le sirve para su metabolismo. Para las praderas tropicales no tenemos tantos animales, así que iré brevemente. En las praderas tropicales han habido algunas especies de conejílopes que han ocupado los nichos dejados por las cebras y los antílopes. En este caso voy a hablar del piquidentón, una especie de conejílope que tiene unos dos colmillos apuntando de lado a lado, con los cuales desentierra raíces de las cuales se alimenta. Por otra parte, otro animal herbívoro más grande sería el gigantílope, el cual ocuparía el nicho de los elefantes. Desciende de los antílopes como los ñus, y este es uno de los antílopes africanos que se ha quedado en África, y es un pariente cercano de los capricornios y del gigantílope lanudo. En este caso, él tiene una gran papada para mantenerse fresco en grandes temperaturas cálidas, ya que este, a pesar de ser de climas más cálidos, es poco más grande que su primo del hemisferio norte. El gigantílope lanudo tiene unos cuernos apuntando hacia abajo, ya que los utiliza para desenterrar raíces de las cuales se alimenta. Gracias a su gran tamaño, son pocos los animales que se atreven a atacarlo. Ese no es el caso de su depredador natural, las mantícoras, que descienden de los monos que bajaron de los árboles para ocupar el nicho de los depredadores como los grandes felinos, al estos extinguirse casi al mismo tiempo que cuando la humanidad desapareció. En este caso, las mantícoras serían una especie de primates que ocuparían el nicho dejado por los guepardos. Tendrían una larga cola junto con rayas que lo camuflarían entre las extensas llanuras, junto con su melena. Estos poseen unas grandes garras con forma de hoz, y estos cazan en manadas, ya que necesitan agruparse para poder cazar a animales tan grandes como los gigantílopes. Estos no comen tanta carne, por lo que sobra mucha carne para los carroñeros, como por ejemplo los rabuinos. Habrían tres especies de rabuinos. La más pequeña se especializaría en presas más pequeñas, la mediana se especializaría en cazar a los conejílopes, y la más grande, al ser más robusta, es demasiado grande como para poder cazar por él mismo, por lo que le roba la comida a las mantícoras. El rabuino descendería de los babuinos, quienes ocuparían el nicho de los leones tras estos extinguirse. El rabuino gigante no come completamente lo que queda del gigantílope, por lo que también queda carne para otro tipo de carroñeros. En este caso, los espectrillos, que serían una especie de mangosta, los cuales se encargarían de comer el resto de la carne, así como con sus grandes dientes son capaces de romper los huesos para comerse la médula y el tuétano, y solamente dejan algo de carne para los insectos o las aves de presa, aunque también los espectrillos de vez en cuando se alimentan de termitas.
El striger es el último felino que queda en el mundo de Afterman. Este es un felino arborícola, cuyo cuerpo ha evolucionado de manera similar a los primates, ya que tiene dedos similares a unos pulgares, con los cuales se balancea en los árboles en busca de sus presas. Por ejemplo, lo sería la clata, un tipo de lémur que ha desarrollado en su cola su forma de defensa, ya que su cola posee una armadura la cual es imposible de hacer daño, ni siquiera por el striger, por lo que solamente debe colgar de su cola y así está completamente protegido. En los árboles también podremos encontrar otro tipo de mamífero, como por ejemplo el trobamp, un animal más pequeño, el cual tiene hábitos parasitarios, ya que con sus colmillos se aferra a una presa, saltando desde muy alto de un árbol para aferrarse a ella y chupar su sangre. Otro animal sería por ejemplo la pita gigante, que tiene un marcado dimorfismo sexual, ya que las hembras son más pequeñas y se encargan de cuidar los huevos, mientras que los machos son 3 veces más grandes que las hembras, y estas se encargan de proteger a las hembras. En cuanto a animales más grandes, tenemos al zarandero y al formicero, dos animales que son descendientes de los suidos que habitaban en las selvas tropicales africanas, solo que estos coexisten, pero tienen aspectos diferentes. Por ejemplo, el formicero sería un animal que se alimenta de hormigas, mientras que el zarandero es más similar a los elefantes, corre en manadas, camuflándose entre la maleza con sus rayas, tanto de su cuerpo, su trompa y sus patas. Mientras que en los humedales encontramos por ejemplo al tragalino, que si bien puede parecer un hipopótamo, realmente es una evolución de la rata de pantano africana. La apariencia similar al hipopótamo es una evolución convergente. Saliéndonos de África, yéndonos a Sudamérica, encontramos al myrmecófago nadador, descendiente de los osos hormigueros que han adoptado unos hábitos dulceacuícolas. Mientras que yéndonos al continente Oceanía, encontramos mayormente a los marsupiales. Primero encontraríamos al jirijiri, descendiente del demonio de Tasmania, que en su cola porta a sus crías para cuidarlas, y este es un depredador. También encontramos a la serpiente gorda, que sería básicamente una serpiente que anormalmente tiene la parte de su estómago mucho más grande que el resto de su cuerpo. La posset sería un descendiente de las zarigüeyas australianas. En este caso sería algo así como un suido marsupial, ya que tiene a su cría portándolo en su bolsa marsupial. Y finalmente la llantala, que sería un descendiente, ojo, de los canguros, aunque se parecería tanto en forma como en hábitos a los perezosos gigantes que alguna vez habitaron Norteamérica. Y finalizamos con las islas, empezando primeramente con Sudamérica, que se separó de Norteamérica. En Sudamérica encontramos varios animales, pero solo mencionaré a 3. Primero, el gurrat, que es un descendiente de las comadrejas que fueron introducidas en las islas caribeñas por el ser humano, las cuales al colisionar con Sudamérica, las comadrejas se esparcieron por las selvas sudamericanas, por lo tanto evolucionaron hasta tener una evolución convergente, como los jaguares que alguna vez habitaron en estas regiones. Mientras que en las praderas sudamericanas encontramos animales como los strik y los huaca, que a pesar de ser diferentes entre sí, ambos descienden del mismo ancestro común, que serían los capibaras. En este caso, el strik sería parecido a los canguros, solo que este corre de manera similar a los lagartos de aleta. Lo mismo pasa con los huaca, solo que estos perdieron por completo los vestigios de las extremidades posteriores. Mientras tanto, yéndonos a las islas de Batavia, que son unas islas que se formaron por erupciones volcánicas, encontraríamos uno de los animales más conocidos del libro, que sería el merodeador nocturno. Las islas de Batavia fueron pobladas únicamente por murciélagos y hay pocos tipos de animales diferentes, y los murciélagos se dispersaron por estas islas y prosperaron y dieron origen a varias especies. Una de ellas sería el merodeador nocturno, el cual camina con sus patas delanteras y agarra sus presas con sus patas traseras. Este perdió completamente los ojos y solamente puede guiarse a base de sus orejas y así atrapar sus presas, y además de que es nocturno como indica su nombre. Esta es una de las criaturas más populares del libro. ¿Y qué les pareció el libro? ¿Les gustó? Hay algunas personas que podrían pensar que es un evento inverosímil, o incluso algunos que lo podrían ver como un anuncio del fin del mundo. Y de hecho no conté todas las especies del libro porque son muchas y me tardaría mucho,
además de que el usuario HyperSGYT ya subió todos los ambientes con todos los animales y con toda la información del libro, así que les dejo su serie en lista de reproducción en la descripción. Y este libro, ¿qué tal le fue? Pues le fue bastante bien, tuvo éxito y se hicieron famosas criaturas como por ejemplo los conejilopes, los rabuinos o como ya dije el merodeador nocturno. Y es por este libro que se conoció el subgénero de la ciencia ficción, evolución especulativa. ¿En qué consiste? Pues básicamente en imaginarse un mundo ficticio con criaturas ficticias. De este subgénero han surgido otros libros y documentales, y de hecho a Dougal Dixon le fue bastante bien con este libro, tanto así que fue muy exitoso en Japón, que curiosamente en Japón también fue muy exitoso Crash Bandicoot, pero en Japón sacaron un documental en donde aparecen las criaturas representadas tanto con marionetas animatrónicas como con stop motion. El resto del documental, además de mostrar las criaturas, también muestra el ambiente y también muestra a esta criatura, el pajaroide, el cual vendría a ser el reemplazo de los humanos, solo que este aparecería dentro de 100 millones de años en el mundo de Afterman. Se traslada con una de sus patas y la otra la utiliza como si fuera una mano, aunque estas solo se comunican con sus alas y su comportamiento es muy humano. Además de ese documental que ya he mencionado, también le sacaron un anime, aunque solamente es una canción donde hay un niño viajando en una máquina del tiempo hacia el futuro dentro de 50 millones de años. En ese cortometraje aparece una canción, la cual curiosamente fue tomada por otro usuario de YouTube y le hizo un cover. Y bueno, Afterman también tuvo dos secuelas, Los Nuevos Dinosaurios en 1988, en el cual se especula cómo hubieran evolucionado los dinosaurios si estos no se hubieran extinto. Y luego tenemos a Man After Man, El Hombre Después del Hombre, aunque este fue el más controversial, aunque de eso creo que quedaría para otro video. Y también Dougal Dixon corregiría algunos de sus errores en Afterman, como el cambio ambiental con el pasar del tiempo con el movimiento de los continentes, en Futuro Salvaje, un documental en donde él participó, y en esta ocasión las criaturas están realizadas con CGI. Y con respecto a las secuelas de Afterman, sí, les voy a hacer un video, y no se preocupen, no les voy a pedir una cantidad de likes o suscripciones, ya que sí o sí las voy a hacer. Y también le voy a hacer un video a All Tomorrows y a Futuro Salvaje. Y eso ha sido Afterman. Y hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado el video, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compártanlo con sus amigos. Y sin nada más que decir, yo me despido.